calores, palpitaciones, se te olvida todo, no sabes dónde estás ubicada. Ya sabes de qué vamos a hablar hoy, ¿no? De la menopausia. A mi mamá un día, me acuerdo, yo estaba chiquita, estábamos manejando en la ciudad y de repente ella se atravesó y un tipo de un carro al otro le ha gritado, ¡menopáusica! Yo me quedé pensando en aquel momento, ¿será que eso es un insulto? De eso vamos a hablar hoy. Larisa tiene 52 años y comienza a notar cambios en su cuerpo. Ella se pregunta si esto es la menopausia. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es una parte normal del envejecimiento de las mujeres. Específicamente, es un punto en el tiempo unos 12 meses después del último periodo de una mujer. Los años anteriores a ese punto se conocen como la transición a la menopausia o perimenopausia. Por lo general, la transición a la menopausia empieza entre los 45 y los 55 años y dura aproximadamente 7 años, pero puede durar hasta 14 años. La duración puede verse influenciada por factores de estilo de vida, como fumar, la edad en que comienza la transición a la menopausia y la raza y el origen étnico. Durante la transición a la menopausia, varía mucho la producción de estrógenos y progesterona, dos hormonas que los ovarios producen. Las mujeres pueden tener calores súbitos o sofocos impredecibles, problemas para dormir, cambios en los ciclos menstruales y otros síntomas. Una mujer ha llegado a la menopausia cuando no ha tenido un periodo durante un año completo. Después de esto, entra en la posmenopausia. Bienvenidas a este episodio de Chicanol Podcast. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte, comentar y compartir para que esta comunidad siga creciendo. Y hoy voy a hablar de un tema que a mí también me pega en el alma, porque vamos a hablar de menopausia y perimenopausia. Ya sé que tienes muchas preguntas y por eso hoy tengo una súper invitada, Adela Abají, psicóloga venezolana y aparte ella es experta en transiciones, que me encantó cuando la llamé porque me dijo, Laura, ¿tú sabías que la menopausia es una transición? Así empezamos a hablar tú y yo por teléfono. Así. Bienvenida, Adela, gracias por venir. Ay, muchas gracias por la invitación. Mira, este tema... Por supuesto, yo no había caído en cuenta esto porque yo empecé con una perimenopausia muy temprana. Porque a mí me dio como en el momento cuando mi papá estaba en hospice, ya muriéndose. O sea, imagínate estar menopáusica o perimenopáusica cuando tienes un papá muriéndose en un hospital. Entonces a mí yo sentí que el cielo se me caía encima. No tenía ni idea de tantas cosas que estaba sintiendo. Y gracias a las redes sociales, que es algo que siempre hablo aquí en Chicanol, porque siempre uno el tema digital al tema que estamos viviendo las mujeres, empecé a darme cuenta que lo que me estaba pasando a mí le pasaba a muchas mujeres. Entonces, cuando averigüé que hasta el cerebro de una mujer cambia en la menopausia, quedé loca. Y por eso estás tú aquí. Cuéntame esa transición. Bueno, cuando uno habla de transiciones de vida, la menopausia, dicho como en el inglés, es como un earthquake, ¿no? Es como un terremoto en la vida de las mujeres, ¿no? Se llama un lifequake, porque es una situación realmente que te desestabiliza, tal cual como un terremoto. Y a nivel psicológico se presentan muchos cambios y es una búsqueda de identidad, de volver a reencontrarte, de volver a enterarte de quién eres, una nueva tú, alguien diferente, alguien que no conocías y que a veces frente al espejo desconoces, también no la identificas. Y bueno, estos cambios que vienen primero a raíz fisiológico, parece mentira, pero las primeras indicaciones de cuando uno está en este proceso de transición, que es la perimenopausia, que es el proceso de transición antes de llegar a la menopausia, se da uno cuenta más que todo por la parte emocional antes de presentar algún tipo de cambio físico. O sea, las personas empiezan a tener... esto se llama como estados bruscos de cambios de emociones, que son lo que se llama la viabilidad afectiva, que en inglés se llama mood swings.
Empiezas a sentirte Dios irritable. mío, o sea, pero espérate un momentico que me estás describiendo perfecta. Comienzas a sentirte irritable y ese es uno de los principales síntomas de la perimenopausia. ¿Y la depresión qué tal? La depresión viene también acompañada, ¿verdad?, de una serie de síntomas, porque como tú misma lo decías, hoy en día hay estudios que están comprobando que hasta el cerebro, la estructura cerebral cambia con la menopausia. Y se han dado cuenta, lo que antes no sabían, que el estrógeno, que es una de las hormonas femeninas, es de las cosas principales que hacen que nuestro cerebro funcione bien. Y cuando empieza a disminuir el estrógeno, empiezan a ocurrir algunas cosas en el cerebro que antes no pasaban, como por ejemplo la recepción de la serotonina, que es la que hace que estemos felices, disminuye y por eso podemos entrar en una depresión que es una depresión química. O sea, tiene que ver de factores químicos cerebrales y por supuesto esto tiene que ver igualmente con lo que nos está pasando en esta etapa de la adultez media, que hay muchos retos que asumir, ¿verdad? Uno de esos precisamente es el cambio de la relación con nuestros padres. O sea, ya nuestros padres pasan a ser parte responsabilidad nuestra y no nosotros responsabilidad de ellos. Y esa sensación de que ya no tienes quien te cuide, atada con esa sensación de que me está pasando, ¿verdad? Esa combinación hace una tormenta perfecta allí. Y por eso es que el caso tuyo que estás comentando, ¿no? De lo que sucedió, ¿no? Como decían las viejitas de antes, te cayó la locha. Es increíble lo que tú me estás diciendo, porque nada más de pensar esa palabra que me dijiste ahora, earthquake, ese terremoto, es lo que yo tengo sintiendo estos últimos 2 años. Bueno, antes, previo a la menopausia, 2 años antes, fuerte, fuerte. De hecho, yo aquí en Chicanola hablo de que, como yo misma soy mi conejillo de indias, no me da pena admitir que a mí me mandaron antidepresivos. Primero me mandaron el citalopram, me fue muy mal con el citalopram y después entré en sertralin y el sertralin me vino muy bien. Y yo cuando la doctora mujer, después de haber ido con varios doctores, después de haber leído que hay más de 121 síntomas que se pueden sentir con la menopausia, que tú no crees que no tienen nada que ver con la menopausia, es cuando entendí y empecé a tomar esas pastillas que le dije a la doctora un día, ya me empecé a sentir como yo. O sea, empecé a sentirme otra vez como Laura. Adela, y a mí nunca me había pasado eso. Yo pensaba que yo me estaba volviendo loca. Ese es uno de los principales comentarios de las mujeres cuando están en menopausia. O sea, algo me pasa, me estoy volviendo loca. Esas son tal cual la expresión. O esta no soy yo. ¿Sabes? Sí. Ese desconocimiento de por qué reaccioné así, por qué grité o por qué lloré. O sea, que tú dices, yo antes, ante una situación como la que estoy pasando en estos momentos, yo la vivía de una manera diferente. Pero como te digo, no solamente afecta la parte de los neurotransmisores, que es por eso que el estrógeno es un neuromodulador, igual que la progesterona. Y como estos desbalances hormonales comienzan, sube, baja, imagínate eso emocionalmente, ¿no? Entonces estás deprimida, después te da ansiedad. Hay personas que la ansiedad le afecta muchísimo, muchísimo. Puede ser que no se depriman, pero la ansiedad es como mucho más común. La ansiedad es terrible, sí. Es terrible y puede inclusive generar hasta ataques de pánico. Y palpitaciones y ataques de pánico también me dieron ya. O sea, yo he pasado por todo ese arcoíris. Sí. Yo digo, de los 121 me dieron como 120. en la lista. Bueno, te puedo decir que no estás sola. Okay. Porque los estudios indican que a las mujeres hispanas son de las razas en donde más fuerte le dan estos síntomas, wow, ¿verdad? Donde la tendencia es a que nos duren muchos más años que la mujer blanca. De manera contradictoria somos las que no queremos hablar del tema, no los callamos, nos da pena. El estigma, eso íbamos, y esa era mi próxima pregunta, Adelita. Yo he notado, por ejemplo, imagínate yo que vengo del mundo de la televisión, aunque me pasé a digital hace mucho tiempo, todavía hago cosas en televisión, tiene que ver mucho los casting con edad. Cada día veo menos casting de mujeres de más de 40, 45 años, entonces veo unos casting que sí, la mamá de la no sé qué, no, yo no quiero hacer solamente casting de mamá, o sea, yo quiero hacer casting de la abogada, de la tipa, ¿entiendes? Empoderada de cómo soy yo, quiero hacer casting de víctimas, quiero hacer casting de todo. Y veo que ese techo de cristal, que antes no lo veía, pues parece que sí existe. Uh-huh. Y si tú dices que estás menopáusica, que cumpliste 50 años, peor. Es como mejor retírete, señorita, váyase a su casa y muera sola.
Bueno, eso yo creo que está cambiando de unos cuantos años para acá. Por las redes sociales. Porque precisamente también es bien interesante por qué está sucediendo. Y es Cuéntame. porque nosotros somos una nueva generación de mujeres. Somos mujeres X, ¿verdad? Generación X. Y también las millennials ya están entrando en este proceso de perimenopausia. Y nosotros no somos como las baby boomers que se callaban todo y que todo era oculto, la buena mamá, la buena esposa, ese rol de verdad, mucho de mujer apegado a eso, el sufrimiento a solas, el que eso no se cuenta, ¿verdad? Pobrecita nuestras mamás. Sí. Yo veo a mi mamá y mi mamá, gracias a Dios, es una mujer feliz y todo a estas alturas, pero claro, yo soy lo que no es ella, ¿no? Logré superar eso gracias a que ella habló conmigo de tantas cosas. Pero pobres mamás. Sí, pero lo que te quería decir era que como esta nueva generación de mujeres es la que está entrando actualmente en todo este proceso de perimenopausia y menopausia, entonces tú ves hoy en día cada vez más en la televisión y en las redes sociales mujeres exitosas, bellas, admirables. Por ejemplo, Halle Berry, Drew Barrymore. La propia J-Lo. J-Lo, Exacto. que comienzan a hablar del tema. O sea, ellas han salido públicamente a hablar y han dedicado espacios de sus, ¿sabes? De lo que ellas van, o sea, de los programas que ellas tienen para conversar del tema porque ellas mismas se han visto afectadas y eso ha ayudado muchísimo. Entonces eso abrió como una caja de Pandora en donde se empezaron a dar cuenta, por ejemplo, que un médico hoy en día graduado de ginecólogo es o sea, en su currículum como médico tiene si acaso unas pocas horas de entrenamiento en lo que es menopausia, porque no está dentro del currículo de los médicos, es trabajar con mujeres menopáusicas. Entonces un obstetra o un ginecólogo, o sea, se ha concentrado la mayor parte de su carrera y se ha dedicado, por supuesto, a la gestación, al cuidado de la mujer, ¿verdad? Joven, que va a dar a luz, etcétera, etcétera. Pero no a la mujer que ya ha pasado todo ese proceso. Te voy a decir algo que suena radical, pero aquí estamos las mujeres para cambiar el mundo de las mujeres. Nosotras tenemos que ser responsables de abrir la conversación y de formarle lío a los doctores. Yo, Laura Termini, pasé por mi ginecólogo y yo le formé un rollo. Le dije, ¿cómo puede ser posible que yo tengo hablando contigo más de 3 años diciéndote que me mandes terapia hormonal y tú me digas, aquí en mi consultorio no hago terapia? Y yo te digo, ajá, pero entonces ¿dónde? ¿Lo cubre el seguro? No lo cubre porque ese es otro rollo, es caro. La terapia hormonal cuesta unos $600 mensuales, terapia hormonal bioidéntica. Entonces yo, gracias a Dios, que tengo Chicanol y tengo todas estas posibilidades, pero la mayoría de las personas no. Y ahí me ha tocado pagar hasta $600 mensuales en eso. Entonces, ¿por qué no se estandarizan los tratamientos de mujeres menopáusicas? ¿Por qué? Porque seguimos y vamos a hablar del patriarcado, vamos a hablar de la educación. Si al hombre le diera la mitad de las cosas que nos dan las mujeres, te aseguro que hubiese especialistas para cuando te duele el huevo izquierdo, cuando te duele el pene, cuando se te... O sea, ¿sí o no? Vamos a hablar de genitales porque es así. Si a alguien, a un hombre le pasa algo en los genitales, ahí está la Viagra. Si esto, o sea, para ellos sí hay todo, pero para uno no. Así es. Y eso se ha venido destapando. Esa es la olla que se ha destapado en Laura, muchos países. presidente, Laura. Sí, realmente es así. O sea, y esa frustración que sienten muchas mujeres, imagínate, hay un libro que se llama Menopocalipsis, ¿no? Ay, me encanta el nombre. De una physical training, o sea, una mujer súper echada para adelante, súper bien físicamente, que le dieron unos síntomas horribles de menopausia y pasó exactamente lo que tú pasaste y lo que yo pasé. O sea, fue al médico, no le dicen lo que es. Cuando yo fui al ginecólogo me pasó exactamente igual que tú. O sea, yo le dije, ¿qué me está pasando? O sea, hábleme de reemplazo hormonal. Y él me dijo, ay, mira, yo tengo ahí lleno de puras cosas de reemplazo hormonal, pero yo no creo en eso, yo no te voy a dar nada de eso, porque eso es gastar dinero, me ha dicho el ginecólogo. 5 años más tarde, hoy en día, que estoy ahorita intentando terapia de reemplazo hormonal, el mismo médico me dijo, no solamente es para los calorones, también se te pone la piel bonita. El mismo también médico. te vas a sentir mejor. O sea, mira cómo ha evolucionado. Te cambiaste de doctor, ¿no? No, o sea, lo que pasa es que lamentablemente, tú sabes cómo es en este país, ¿verdad? Que si uno consigue medianamente una persona que te escucha Sí. como médico, tú le sigues dando el chance, ¿no? Porque tú sientes que por lo menos te miró a los ojos, Claro. se puso a hablar contigo, ¿entiendes? Este médico ha venido aprendiendo y es un médico que te digo que no voy a decir quién es, pero a un nivel de un hospital aquí No, sí, yo en también. Broward Sí, es de los De los top. del board Del board del hospital. del hospital. Es decir,
Pero bueno, lo que te quiero decir con eso es que lamentablemente, nuevamente, las mujeres estamos siendo conejillas de India para todo este proceso y entonces los médicos están aprendiendo con nosotras. Y no es fácil realmente el tratamiento porque cada mujer es individual, cada mujer le pasa la cosa diferente, los síntomas no son los mismos los tuyos que los míos. A ti te afecta de repente más los calorones, a mí me afecta más la parte emocional, a otra persona le afecta más dolores de hueso, ¿sabes? La fatiga. Entonces, no hay un tratamiento como que único para todo el mundo. Pero lo que se está dando cuenta uno cada vez más es que la terapia de reemplazo hormonal pareciera que es la vía, ¿entiendes? Yo y creo pareciera yo que creo hay que sí. intentarlo, que es lo que me pasó a mí. De que yo comencé, yo no, por favor. Porque aparte hay muchos mitos que si te da cáncer, que si te da esto, y ya está comprobado, estudios científicos, que la guerra que le hicieron a la terapia hormonal viene por otro lado de marketing, viene por otro lado de farmacia, y que realmente, a menos que tú tengas como todas las cuestiones que tienen que ver con el cáncer, y ni siquiera si alguien de tu familia ha tenido cáncer, tiene que darte algo a ti. Sí, así es, pero eso fue bien interesante porque eso fue un estudio que hubo alrededor de los años 60 en donde le habían dado terapia hormonal a mujeres, pero el grupo de mujeres que seleccionaron eran mujeres que llegaban desde 45 años hasta 75. No evaluaron sus condiciones que tenían. Entonces había mujeres que fumaban, había mujeres que ya tenían situaciones cardiovasculares, había mujeres que estaban enfermas, o sea, no hicieron esa preevaluación. Y ese rango tan grande en edad, ¿no? Que hoy en día tú ya no puedes prevenir en 75 años algo, ¿verdad? Claro. Con terapia hormonal. Además de eso, le dieron una terapia hormonal de gran dosis. Entonces, pobres mujeres, Dios mío, esas mujeres se habrán vuelto locas, después, Dios mío. cuando realizaron el estudio para ver si ellas tenían mayor nivel de afección en cuanto a cáncer o a nivel de corazón, pasó que sí. Y entonces ese estudio fue el que hizo que la gente saliera espantada y los médicos dijeran no a la terapia hormonal y las mujeres yo no quiero eso da cáncer, etcétera, etcétera. Fue un estudio mal llevado a cabo. Fue un estudio que hoy en día, si tú ves la rigurosidad científica de hoy, no debía haberse hecho de esa manera. Y entonces, ¿por qué? Porque, por supuesto, no era el tema relevante. Las mujeres de verdad tienen menos opciones de hacer tratamientos médicos, como tú dices. La mayoría de la medicina se ha centrado en el estudio del hombre. Claro. Y entonces, todo eso, todas esas características hicieron que la mujer hoy en día no estuviera avanzada a decir, mira, el estrógeno es algo que yo tengo en mi cuerpo. Si tú me das estrógeno, esto va a ser normal porque es algo que yo tengo en mi cuerpo. La progesterona también yo la produzco, pero si tú me la ayudas a ¿entiendes? Pero no, o sea, el nervio quedó enraigado en los huesos de la gente y las mamás de hoy en día todavía te dicen, ay, me preocupa, me da miedo, porque eso quedó en la mente, o sea, quedó como un estigma y es bien difícil de superar. Yo quiero que sepas que aquí estamos y por eso estoy con Adela Bají, porque yo quiero que sientas que en este espacio de Chicanol tienes un espacio de confianza donde, primero que nada, no solamente yo, sino el equipo de producción, ¿sabes? Nos metemos a querer tener aquí invitadas que realmente nos puedan dar una guía, porque al final yo creo en la red de apoyo. Adela, si nosotros no tenemos estas conversaciones entre nosotras, nunca los vamos a superar y vamos a encontrar respuestas. Y como dices tú, ese estigma todavía se da mucho entre amigas y sobre todo entre parejas, mujeres que no quieren hablar, que ya están en esa etapa, porque tenemos un gran miedo a envejecer. Yo creo que esta sociedad que nos comparamos, que tenemos redes sociales para muchas cosas buenas, el miedo a envejecer es real. Y la menopausia está totalmente familiarizada o no familiarizada, como está totalmente arraigada al hecho de que ya la mujer no sirve para nada. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque realmente el hecho es que la mujer siempre ha tenido como el rol protagónico de la crianza de los hijos, ¿no? Entonces la mujer está hecha para tener hijos. Entonces justamente cuando te llega la menopausia ya dejas de ser fértil y entonces como que el rol principal ahí se va. Por eso que yo te digo que hay un cambio en la identidad de la mujer. O sea, es una búsqueda de identidad porque, bueno, ya no voy a ser la cuidadora, ya no voy a ser la que voy a tener hijos, ¿qué voy a hacer ahora, no? Entonces, la sociedad realmente siempre ha visto como la mujer como ese papel protagónico del cuidado de los demás. Entonces, cuando estás en la menopausia pasan también cosas bien interesantes. Hablemos de eso, que quiero hablar ahorita de lo bonito, de cosas que yo he descubierto en esta etapa, que hasta que me puse a pensarlas bien, ya estando medicada y después tratando ya de entender qué era lo que me pasaba,
empecé a descubrir en esta etapa de la vida algo hermoso. Cuéntame de esas cosas buenas. Claro, te quería tocar primero algo antes, que es que una de las primeras cosas que hacen cuando uno va al médico y explica todo lo que tiene es, te voy a mandar antidepresivos. Ah, claro. ¿Entiendes? Eso es como lo más fácil, pero claro, los antidepresivos están mucho más estudiados, tienen menos, o sea, menos estudios que digan que tengan muchos efectos secundarios, ¿entiendes? Entonces, claro, el médico se siente más confiado, inclusive el ginecólogo, imagínate un ginecólogo, a mí también el ginecólogo me manda antidepresivos. Entonces, imagínate un ginecólogo que no está entrenado en estudiar la mente, que te mande antidepresivos, ¿entiendes? Claro. Yo fui directamente al médico general y le dije, ¿sabes qué? Estoy bien en todo, pero en esa encuesta que usted hace, que es de depresión, póngale a todo sí, porque yo estoy deprimida. Y mándeme, por favor, Prozac, porque es el único que yo entiendo que... Claro, claro, pero tú eres un especialista, imagínate la gente que no sabe. Claro. Y realmente igual que tú, yo tomé antidepresivos, ¿no? Por el mismo hecho de estar en la parte de perimenopausia. Entonces, bueno, de las cosas positivas, porque cosas positivas hay. De lo más obvio, se te va la menstruación, no tienes que pagar más nunca toallas sanitarias. Ni tampones. No tienes que estar con ese riesgo de que te vayas a manchar, de que te va a pasar algo, los dolores de vientre, eso es lo de las cosas más obvias, ¿verdad? Otra de las cosas es que hay muchas mujeres que de verdad pasaron una vida en la juventud con la menstruación muy difícil. Hay mujeres que le viene la menstruación demasiado fuerte y las incapacitaba en esos días. Entonces, para muchas mujeres es una liberación una vez que ya se les va la menstruación, porque es algo así como que, wow, voy a comenzar a vivir ahora sí. O sea, mi hermana que sufre de la tiroides es una de esas. O sea, de hecho en España, no sé si saben, pero ya inclusive en los campos de trabajo te dan días de enfermedad cuando tienes la menstruación, porque está comprobado que aunque no es una enfermedad, te imposibilita de hacer cosas. Sí, creo que es aquí, no estoy muy segura si es aquí en Estados Unidos o en otro país en Europa que por primera vez están considerando como beneficios de trabajador cuando la mujer tenga estos problemas o sea, síntomas de menopausia severo, que también le den días para que esté relajada. Inclusive hay lugares que están acondicionando en el trabajo. Por ejemplo, las mujeres a veces sufrimos de migraña, que también es una de los síntomas, y entonces está acondicionado el trabajo para que vayas a un lugar si te da un migraña. Eso es el 1 del 121 que no me dio. Ah, bueno. Eso está bueno. Para que te recuestes, etcétera, etcétera. Pero a nivel psicológico, ¿qué sucede con las mujeres? Lo primero que yo te comentaba era que más que sentirlo como que esto es lo más horrible que te puede pasar, es como que, bueno, tengo una oportunidad de crear una nueva identidad, ¿verdad? De ver realmente quién soy a esta etapa, ¿no? Y ver qué quiero hacer con eso. Pero hay algo que sucede que no es voluntario, pero es buenísimo, y es que se te quita las ganas de complacer a la gente. O sea, sí, eso es cierto. Total, eso es total. Verdad. Y eso viene con la menopausia. O sea, termina ya uno diciendo no cuando es no, sí cuando es sí, tratar de no complacer porque ya no sientes como que esa cosa que viniera, tú sabes, de adentro, que a veces no lo puedes controlar, de que todo lo tienes que decir que sí, si tu mamá te pide algo, sí, que si tu hermana también. Entonces, esa sensación de que tú quieras complacer a todo el mundo se va. Eso es increíble. Otra de las cosas increíbles que sucede es que se aflora la creatividad. O sea, pareciera que una vez que ya uno siente de que cuidar a los niños ya no es parte de tu rol primordial, o el cuidar a la familia como tal, sientes como que empieza a aflorar algo en ti, como querer hacer algo más por la humanidad y no solamente por tu círculo social. O sea, dejar un legado, ¿no? También eso tiene que ver con lo que es la adultez media, pero se combinan las dos cosas, ¿no? Decía una antropóloga en los años 50, imagínate, en los años 50, que la mayor creatividad que uno puede ver en el mundo es el de una mujer menopáusica con entusiasmo. Qué hermoso eso, sí. Porque me encantaría cambiar la narrativa, para eso estamos aquí. Me encantaría de aquí a unos años poder dejar ese legado, que la gente vea este show y diga, wow, mira a Adele y mira a Laura hablando de este tema tan importante. Estamos en una época también, yo creo, por las redes, por todo, tenemos súper exposición a todo, ¿no? Y a mucha información. Yo he encontrado que esta época de mi vida, en menopausia, he empezado a meterme más hacia mí. Una cosa que para mí es muy importante, porque yo siempre he sido artista y siempre es esta cara de aquí para allá. Exacto. Entonces ahorita empecé a meterme en mí y empecé por primera vez, siendo artista lo hago cada vez que hago un personaje, cada vez, porque si no me conozco a mí misma no puedo ser actriz. Pero no tan intensamente
Adela, como me está empezando a pasar ahora. Después de esa tormenta y después de ese earthquake, mi papá murió, ya están pasando 2 años, estoy ahora ya la menopausia, ya se me fue la regla, entonces ahorita es que estoy empezando a sentirme yo. Estoy otra vez, dejé el antidepresivo, pero lo dejé así de un día para otro. Y tú sabes que como soy chica, ¿no? Tengo toda la información de los suplementos y de hierbas que me pueda tomar. A mí me gusta mucho la ayurvédica, empecé a tomar ashwagandha, vitamina C, vitamina D, toda la suplementación. Entonces quiero hablar contigo de eso y porque tú tienes pacientes que están en esa transición. Yo te estoy hablando, mi chicanol, de lo que a mí me ha venido bien. Ashwagandha, vitamina D, sol, sol en las mañanas, sol en la tarde, y ese tiempo de hacia adentro, hacia mí, de silencio profundo y absoluto, y de parar un poco, y nada que hacer. Y he empezado a ver esa magia y esa creatividad de nuevo en mí. Cuéntame. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, aparte de, por supuesto, lo que estábamos hablando de la terapia de reemplazo hormonal, no a todas las personas les va bien con el reemplazo hormonal o sea, hay muchas variables a considerar. Entonces hay personas que dicen, bueno, vamos a empezar, a mí me pasó así. Yo voy a comenzar por algo que no sea tan, a la final, miedoso, porque en realidad miedito da, ¿no? O sea, así como que uno, bueno, pues así como las brujas, ¿no? Ahorita que estamos en Halloween, de que vuelan, ¿no? Entonces uno dice, ay, Dios mío, tanto que uno es que ha escuchado que si el cáncer, que si no sé qué, uno le da miedo. Claro. Entonces, bueno, yo voy a comenzar también por suplementos, cambio de estilo de vida, realmente. Lo más interesante cuando uno está en menopausia es que el cuerpo ya no te habla, sino que te grita. Ay, Dios. O sea, el cuerpo es el que te dice, atiéndeme ya. Necesito esto. O sea, necesito sol, necesito ejercicio, necesito comer mejor, evita comer esto. O sea, todo te va indicando lo que sí, lo que no. Tú lo que tienes que ser una mujer de verdad, como tú dices, volcada un poco hacia adentro y estar clara realmente de cuáles son las cosas que en este momento de tu vida te sirven y cuáles no. Dígase alimentos, dígase gente alrededor, eso me dígase encanta. Trabajo. Eso me encanta porque la gente es tóxica y uno también se vuelve a veces tóxico con uno mismo. Claro. Que es fácil de repente quitar a la gente tóxica, pero cuando una es la tóxica con una misma. Exactamente. Eso bueno, también. Y una de las cosas que es un gran reto en este momento de vida es tener amor propio. Porque es el primero que se te va, ¿no? Sale corriendo, tú te das en el espejo, no te ves tan bonita como antes. La piel es diferente, tú empiezas el a hablar cabello. con alguien, inclusive, claro, como hay cambios de la parte cognitiva, ¿verdad? Entonces a veces no te sientes ni tan inteligente como antes. Te afecta la memoria. Por ejemplo, a mí me ha afectado muchísimo, ha tenido lo que se llama brain fog, ¿no? Que es esa sensación de que a veces estás como perdido en el espacio. Entonces vas a hablar de algo o le vas a nombrar a alguien y ni siquiera te acuerdas cómo se llama esa persona con la que tú hablas todos los días. Entonces tú dices, wow, ¿qué me está pasando? ¿No? Da como susto. Entonces, claro, ahí tú dices, el cuerpo te está hablando y te está diciendo, o sea, o te paras, o te tranquilizas, o meditas, o haces ejercicio, o comes mejor. O sea, algo tienes que hacer, pero no puedes seguir así. A mí me viene fabuloso porque para gente como uno, que es controlador, así, que los horarios, que siempre vas rapidito, que tienes que hacer. Por eso te digo, a mí desacelerarme me ha dado tantos beneficios. Ese grito del cuerpo diciéndote, Laura, o paras, o vas a terminar otra vez en el hospital, o vas a terminar con un ataque de ansiedad de nuevo. Entonces yo ahora, si tengo 3 entrevistas en Chicanol porque salieron las 3, si tengo una es una. Entonces, a mí me ha ayudado en una cosa que nunca, y mira que yo he hecho terapia. O sea, Adela, mira que yo he hecho terapia de todas las terapias que te puedes imaginar, pero de verdad, esto para mí ha sido revelador. Sí. Revelador. Claro, porque pero por eso también es bonito, ¿no? Porque es algo así como que finalmente llega el momento de tu vida en donde cuerpo y alma están tan pegaditos, o sea, tú no puedes de verdad estar, tú sabes, pensando en el más allá si tienes dolor de barriga o si tienes la barriga hinchada, ¿entiendes? Que es una de las cosas que sucede, uno de los síntomas que te da. Entonces tú dices, wow, ¿cómo hago? Entonces es como esa sensación íntima contigo de decir, mira, ¿qué es lo que de verdad a mí en este momento me va a hacer mejor? O sea, y por eso te hablaba del amor propio, porque el amor propio está ese es otro tema también muy trillado y estuvo muy hace 2 años, hace 3, no sé, cuando el 2020 todo el mundo hablaba de amor propio. Y
Y el amor propio no es más que hacer para ti las cosas en las cuales tú sabes que te hacen bien y que aunque tú no quieras hacerlas, las tienes que hacer porque tú te quieres. Entonces, tiene que ver mucho con la disciplina. Ejercicio, dejar de tomar alcohol porque ya el cuerpo no es lo mismo que antes. Antes te podías tomar una botella de vino y estabas perfecto. Ahorita te tomas la botella de vino y al otro día no eres gente. O 3 cafés y entonces ese tipo de cosas. O sea, da un poquito de, o sea, dependiendo como tú lo veas, por eso es que tiene que ver mucho la personalidad un poco, ¿verdad? Hay mujeres que de verdad se pueden caer con todo este proceso de cambio porque son mujeres que tienen una mentalidad muy estática, ¿no? Como muy difícil, pues muy no, poco flexible. Yo quiero, estamos aquí tú y yo, y quiero que este show ayude a todas esas mujeres con mentalidad que no sea maleable, porque estamos en esta vida para el cambio, para cambiar, y quiero que empecemos a ver esta época menopáusica, como dices tú, como un momento de oportunidad. Y hablando de oportunidades, vamos a las preguntas de mito o realidad. Yo te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a decir si es un mito o realidad y me vas a explicar por qué. La primera pregunta, este jueguito. Las mujeres en menopausia están siempre de mal humor. Wow, está un poco complicado. No es realidad. No siempre, pero podríamos decir que la irritabilidad es algo que está presente en este proceso. Yo diría entonces que es una afirmación. La segunda pregunta sería, durante la menopausia, ¿el metabolismo se desacelera y es inevitable engordar? Eso es un mito, de verdad. O sea, yo sí creo que hay un momento, una etapa dentro de la menopausia en donde te cuesta rebajar. Pero yo, por ejemplo, yo tengo la experiencia de mi mamá. Mi mamá se puso gordita en un momento de su vida y hoy en día está mejor que nunca, ¿entiendes? ¿Y qué hizo? Bueno, cambió mucho su manera de comer y cambió, también desaceleró, también empezó a meditar un poco. Entonces sí, hay maneras de cambiar. Es un poco más complicado que otras veces, ¿verdad? Que en otros momentos de la vida. Pero sí hay opciones para cambiar. Otra pregunta, ¿el estrés puede empeorar los síntomas de la menopausia? Totalmente. Sí. El estrés es una de las situaciones en donde es más, parece mentira, pero tú puedes trabajar síntomas fisiológicos de la menopausia con terapias psicológicas. ¿Entiendes? O sea, trabajando con los pensamientos, tú pudieras inclusive disminuir los calorones, las sudoraciones nocturnas, las palpitaciones, ¿entiendes? Entonces es algo que está totalmente correlacionado. Eso tiene que ver con estar bien. Entonces el estrés es todo lo contrario. O sea, cuando tienes estrés te dan más calorones, por supuesto que duermes menos, te vuelves más irritable, no ves oportunidades, ves más bien muchas cosas que te preocupan. Entonces, generalmente eso es lo que sucede. Cuando quise hablar de la menopausia en Chicano el podcast, dije, bueno, vamos a invitar a Adela, vamos a hablar de la menopausia y ya, pero tenemos tantas preguntas que me hicieron, que ustedes mandaron, tantas preguntas que vi, que dije, vamos a hacer en 2 partes Chicano podcast, así que te espero en esta segunda parte con tus preguntas.